Marcela y todos los que están en el aula. Vamos a dar comienzo luego de esta introducción. Voy a minimizar acá, subimos un poquito ahí. ¿Y qué es esto de la pleura? Pero brevemente, algo que ustedes ya conocen, pero para darle una mirada, a ver, una mirada, digamos, topográfica para ubicarnos de qué vamos a hablar y cómo se presenta clínicamente. Bueno, lo ven en pantalla, ¿no es cierto? Es una membrana, es una membrana serosa, ¿no es cierto? Que va a cubrirnos por un lado la parilla costal y por el otro lado el parénquima pulmonar y también el diafragma, ¿no? Entonces estaríamos hablando esta, de esta membrana que cubre esta víscera y que podemos tener una subdivisión en una pleura visceral y una pleura parietal, que tienen algunas diferencias de orden funcional. Entre ambas hojas existe un espacio virtual con una pequeña cantidad de líquido seroso que funciona o tiene el sentido de la lubricación. Esa es la función de ese líquido como el lubricante, pero es muy escaso. No se advierte, pero es algo que ah, eh, se segrega y se absorbe de manera constante. Bueno, este es el espacio que vamos a revisar ahora y vamos a ir directamente a una de las complicaciones de este espacio que es virtual. Y decimos que el neumotórax es la presencia de aire entre ambas hojas pleurales, ¿no? Transformando esta cavidad virtual, como les había mencionado, en una cavidad real. Bueno, acá podemos tener un grafiquito, ¿no? Este es el pulmón que estaría sano y aquí tenemos una pleura comprometida con aire porque se ha generado una, una vía de comunicación con la vía aérea precisamente o del exterior, para que donde no debería haber aire se haya acumulado aire, con las consecuencias este, signos sintomatológicas y funcionales de esta complicación. Entonces, esta entrada de aire, ¿qué pasa? Provoca un colapso, genera una presión positiva, colapso, comprime el lado, eh, un colapso pulmonar del lado donde se ha generado y la magnitud puede ser variable y en función a la cantidad de aire que se haya acumulado en ese espacio que antes era virtual y ahora es real. De manera tal que podemos tener un neumotórax leve, a veces son poco sintomáticos y poco sinológicos, con una pequeña y delgada línea aérea, bien, digo bien, una pequeña o una delgada línea aérea, o mediano, cuando esta línea aérea es más prominente, más importante, más visible, y que se acumula sobre todo en el vértice por una cuestión gravitacional, ¿no es cierto? El aire tiende a ir hacia arriba. Y puede ser completo, quizás para tener una imagen completa. Fíjense que acá está prácticamente desde el ápex hasta el diafragma, existe una presencia de aire y es más gruesa, y el pulmón se encuentra más comprimido y aparece como una imagen de fuera, lo que se llama un muñón. Bueno, ¿y cómo podemos clasificar esta complicación o este proceso pleural en donde se acumula aire y genera estos síntomas? Y podemos analizarlo según la presentación. Y según la presentación, estos neumotoras pueden ser espontáneos o traumáticos, o el espacio. Podemos tener una primera división, pero a su vez el espontáneo puede ser primario o secundario. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Primario es cuando un paciente sano, sin antecedentes previos, en forma aguda, presenta la sintomatología de neumotórax con dolor tipo puntada de costado, intenso, que puede limitar los movimientos respiratorios. Eh, Eso es primario porque no hay una causa subyacente evidente, si bien se lo describe en individuos jóvenes que son más bien longilíneos y que tienen cierta predisposición a la presencia de bullas de tipo congénito, bullas que son como globitos muy pegaditos
en la pleura visceral. Eso de pronto produce una solución de continuidad y eso genera la entrada de aire de la vía aérea hacia la pleura. Entonces, el primario no tiene una enfermedad respiratoria declarada y de pronto genera un neumotórax de intensidad variable. Y el secundario, cuando por detrás, generalmente problemas y procesos, obviamente, del pulmón, por ejemplo, EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedad del colágeno, etcétera. Ahora vamos a hacer una pequeña, o un pequeño listado de estos procesos. Como complicación de la evolución de un problema respiratorio previo, se genera un neumotórax de manera espontánea. La otra manera de presentarse es traumático, un traumatismo externo, accidente, cuchillazo, si ustedes quieren, o algo que produzca una efracción a nivel de la parrilla costal y el ingreso a través de esa fístula del aire ambiente. O iatrogénico, muchas veces por instrumentaciones a nivel del tórax, puede generarse también una ruptura de la pleura visceral y el consecuente ingreso del aire a nivel de la pleura, que puede estar acompañado también de neumomediastino, entonces el aire también transcurre por el mediastino, o puede haber una crepitación subcutánea porque hay presencia de aire a nivel subcutáneo, etcétera. Otra mirada para clasificar al neumotórax es teniendo en cuenta esa solución de continuidad. De pronto, cualquiera de estos que hemos mencionado puede generar una efracción de esa víscera, perdón, de esa pleura, que puede ser visceral en general, parietal si es un trauma externo, pero cerrar o sellar. Y entonces en ese caso hablamos de un neumotórax que ha cerrado, o un neumotórax abierto, donde el aire y la entrada y salida funciona como una otra espacio, un espacio muerto en este caso, donde el aire entra y sale en forma continua y sostiene la presencia de aire en la pleura. Y lo que es peor, y esto sí es que ya lo habíamos visto cuando mencionamos las causas de dolor precordial que debemos tener en cuenta como una urgencia o una emergencia cuando este neumotórax es valvulado. Valvulado quiere decir que esta solución de continuidad permite el ingreso, pero no la salida, un ida y vuelta. Entonces, como si estuviéramos inflando un globo cada vez más y ese ingreso de aire va aumentando progresivamente, generando una serie de procesos a nivel de secundarios por el colapso pulmonar, con falla hemodinámica y una serie de otras complicaciones de un riesgo vital inmediato. De ahí que podemos entonces, teniendo en cuenta esta clasificación como espontáneo y traumático, mencionar algunas causas del neumotórax primario, y es lo que yo les mencionaba. Sin un problema previo, de pronto alguna bulla congénita genera la sintomatología por una ruptura de manera espontánea. Generalmente son bullas que están a nivel del lóbulo superior, hay muchas teorías, eso se los dejo para que lo revisen. Y pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser importantes. En general sellan, y a veces se los vigila hasta que se vaya resolviendo el aire, y otras veces cuando hay un compromiso más importante se los drena. Bueno, eso a los fines del abordaje terapéutico. Como causa secundaria, como yo les había anticipado, de un neumotórax espontáneo, podemos tener en cuenta la EPOC, que ya vamos a desarrollar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al tabaquismo, un cuadro de una exacerbación asmática severa, como recuerden la imagen que les mostré en la ilustración, en ese gráfico del paciente que estaba esforzándose por respirar por una exacerbación severa, que se llama mal asmático, ¿no? Cuando no hay reversión y el paciente rápidamente llega a la insuficiencia respiratoria. Otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, neumonía necrotizante, ¿no? Donde hay necrosis de tejido y riesgo de una fístula entre la vía aérea y la pleura, fibrosis pulmonar, artritis reumatoidea.
De las causas traumáticas y no iatrogénicas, bueno, creo que esto es del sentido común, un traumatismo de tórax abierto o cerrado, heridas abiertas, fracturas costales, por ejemplo. Iatrogénico, bueno, son todas instrumentaciones o intervenciones médicas, ¿no? Por diversas causas, pero por ejemplo, la colocación de una vía central puede tener como complicación. Una vía central es, yo voy hablando y de pronto no sé si estamos todos entendiéndonos, pero una vía central es colocar un catéter endovenoso a nivel de la subclavia o de la yugular, ¿no? Para tener acceso eh, a la circulación por digamos, por un acceso vascular más seguro, ¿no? Recuerden, y ya lo van a ver, que los accesos vasculares venosos periféricos eh, muchas veces no tienen mucha duración, las venas son frágiles y por ahí a los tercer o cuarto días hay que rotarlas, se infiltran, producen flebitis, etcétera. Ante procesos donde el paciente debe estar internado y con cierto riesgo, el acceso de la vía central es más seguro. Pero bueno, hay que tener cierta pericia para no generar iatrogenia. AMR significa la ventilación mecánica respiratoria, donde hay un aumento de la presión positiva para eh, compensar o tratar una insuficiencia respiratoria. La toracocentesis también puede generar una motor. Toracocentesis es la punción, como vamos a ver ahora, externa con un trocar o una aguja específica para aspirar algún contenido o buscar un trocito de tejido para una biopsia. Entonces esas punciones pueden generar una vía de ingreso de aire. Biopsias pleurales o pulmonares percutáneas. Bueno, son todas causas traumáticas, instrumentaciones en el tórax que pueden generar la entrada de aire, este, por supuesto que no, de manera accidental. Bueno, ¿y cómo se va a manifestar? Y ahora sí vamos. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, pero pueden hacerlo, No, ¿eh? Gracias. Pero pueden hacerlo, ¿eh? Y ahora sí vamos a ir viendo y poniendo en juego estos ladrillitos o estos adoquines o estos elementos básicos que ya estuvimos comentando previamente cuando hablamos de síntomas cardíacos. Por eso evoco eso porque esa es la idea y el objetivo de la asignatura, hacer un ida y vuelta para poder tener esa este, elemento de juicio y poder construir el problema o resolver el problema del paciente que nos consulta. Y entonces van a poner en juego esos conocimientos y cómo se manifiesta este paciente en general. Siempre hay un abanico, la normalidad o la realidad tiene variaciones, ¿no es cierto? No hay un solo patrón. Pero vamos a hablar de los patrones típicos, porque eso, si no conocemos lo característico, nos vamos a perder seguro. Entonces, típicamente, el paciente que tiene un neumotórax, como yo le había explicado el mecanismo, puede presentarse a la consulta en la guardia, por consultorio muchas veces, pero generalmente son cuadros medianamente agudos o subagudos, con un dolor tipo puntada de costado. Bueno, acá en este caso es agudo, súbito, y que se incrementa por la tos y la respiración. Bueno, ya eso nos orienta hacia un problema pleural. Recuerden cuando hablamos de dolor torácico y acá lo estamos caracterizando. Este paciente también tiene un proceso, recuerden cuando hablamos de la tos y los orígenes de la tos, consulta también o puede estar asociado a una tos seca, porque hay también sensores que generan un estímulo tusígeno a nivel de la pleura. Adicionalmente, le quiero decir que la pleura parietal es la que tiene receptores nociceptivos, receptores del dolor, ¿no es cierto? Bueno, pero acá como necesariamente estamos ocupando un espacio que va a estimular las dos capas de la pleura, bueno, el paciente va a consultarnos por dolor, va a tener esa manifestación clínica. Y después dependerá, obviamente, de la magnitud de ese ingreso de aire, la presencia de dificultad respiratoria como disnea. Bueno, sigamos construyendo, porque ahora lo vamos a inspeccionar a nuestro paciente, lo sentamos,
y vemos que podría tener, si por lo menos tenemos un neumotórax moderado, un abovedamiento del lado afectado, ¿m? Como un aumento, una asimetría con respecto a la otra parrilla costal, al otro emitora que no está comprometido. Y en la palpación, esto lo ejercitamos el viernes, hace 3 o 4 días atrás. Dijimos que hay una barrera aerolíquido en la pleura y entonces cuando hacemos vibrar o generamos un sonido con la vibración a través de las cuerdas vocales, estos van a estar disminuidos o ausentes. También va a estar disminuida la expansión torácica, ¿no? Recuerden que abrazábamos al paciente, le pedíamos que inspirara, y en este caso no lo va a poder hacer porque ya tiene aire y está llegando a un máximo de expansión del tórax, en todo caso. La presencia de enfisema subcutáneo, otro dato, como les decía, que cuando se produce esta fístula entre la vía aérea y la cavidad, puede también derivarse hacia una entrada de aire a nivel subcutáneo, se llama enfisema subcutáneo, o un hemonemotórax, perdón, un hemonemotórax, o un neumomediastino. Esto es una situación eventual. A la percusión nos vamos a encontrar con un paciente que tiene timpanismo, o sea, ese ruido sonoro, eh, musical, no mate, como habíamos hablado de lo que es mate y sonoridad, y en la ocultación encontraremos un paciente que va a tener disminuida claramente el murmullo vesicular y eventualmente la presencia de un soplo anfórico. Piensen esto, imaginen lo que hablamos, estamos provocando sonido o les pedimos al paciente que los provoque, pero tengan en cuenta que la intensidad de estas manifestaciones siempre está en función de la magnitud del cuadro. Y no es lo mismo tener un neumotórax leve que un neumotórax que vaya al otro extremo y que sea severo. O sea que puede haber casos que son asintomáticos, inclusive hasta como allá, y de resolución espontánea. ¿Mm? En el caso de que obviamente estemos hablando de una situación menor. Vamos a tratar de ver estas imágenes. Dijimos que la extensión semiológica en el caso del aparato respiratorio sería la placa y la interpretación se podría ver en esto de motora que es moderado, una línea delgada, que es el límite que nos está demarcando la pleura visceral. Es decir, si bien acá no lo podemos ver con claridad, ahora vamos a ver otras imágenes, acá encontraríamos otra línea que delimitando a la pleura visceral. Me están mandando. Bueno, perdón, vuelvo a la radiografía. Este espacio que está acá, o este espacio que está acá, sería la cavidad que ahora es real a consecuencia del ingreso de aire. Y desde la pleura visceral hacia el interior, hacia el centro o hacia el mediastino, seguramente vamos a ver una trama que puede estar más acentuada en la medida que la trama pulmonar, que puede estar más acentuada en la medida de que el neumotórax sea de mayor magnitud. Bien, aquí lo vemos con más claridad, son neumotórax severo, obviamente, y y le agregamos a esta imagen una placa en expiración. ¿Qué quiero decir en expiración? En expiración disminuimos la cantidad de aire y acentuamos, en este caso, fíjense cómo cambia el volumen, es el mismo paciente con la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, otro hallazgo que podríamos también intentar detectar, y que con la expiración se amplifica la imagen del neumotórax. Pero es razonable porque disminuyo el aire que está en las playas pulmonares, en la víscera, y eso hace de que esto se acentúe, ¿no? Respiro, desinflo estas vísceras y el aire que está contenido en la cavidad pleural, en este caso real, se hace más evidente. Entonces siempre ante la sospecha, sobre todo en casos que no son muy importantes,
podemos solicitar una placa de frente en inspiración, que es lo habitual, y en expiración. Y ahí podemos entrar a distinguir la presencia de lo que es, eh, la cavidad. Perdón, porque me están de mandar WhatsApp que me desconcentra. Bien, este es un caso más severo, donde se advierte que no hay no hay trama pulmonar. Fíjense lo importante de que este neumotórax que ha generado todo un muñón, un colapso severísimo de todo el pulmón. Debemos observar también la retracción hacia el lado contralateral. Fíjense cómo está desviada la tráquea hacia el lado sano. Y este es un caso que esta no es ni siquiera una urgencia, es una emergencia médica. Este paciente se va a chocar, va a entrar rápidamente en insuficiencia respiratoria. Y bueno, son los casos en donde de algún modo hay que actuar sin llegar a tener instrumentos de alta complejidad, ¿no? Tratando de, a nivel de la segunda costilla, como vamos a ver ahora, de colocar aunque sea un catéter o un Avocat, o una aguja como para poder empezar a descomprimir ese pulmón y que se expanda, y después darle un tratamiento definitivo. Esto es una emergencia, ¿no? Esos neumotórax. Entonces vamos a hablar de las complicaciones que pueden presentarse a raíz del ingreso de aire por una fístula desde la vía aérea. Esa solución de continuidad puede generar un neumotórax hipertensivo, donde esa solución de continuidad esté funcionando como un mecanismo valvular donde el aire entra en una sola dirección, unidireccional. Se abre la compuerta hacia esa cavidad virtual, que es real ahora, pero después el aire no vuelve a pasar por esa compuerta, sigue entrando, es una válvula. Se llama neumotórax hipertensivo y en cada inspiración el paciente va aumentando la cantidad de aire que hay en esta cavidad. Otra complicación probable es un hemoneumotórax, en general son traumáticos. Ahí sí vamos a ver un nivel hidroaéreo, como se veía en las imágenes de los abscesos que habíamos comentado, que yo le había mostrado, y después en todo caso lo podemos ir revisando. Y bueno, ahí como están viendo en la diapositiva, esto tiene que ver generalmente con traumatismo. A veces entra en un estado de cronicidad, donde va variando ese neumotórax de acuerdo a diversas circunstancias, porque esa fístula broncopleural, o sea, de la vía aérea hacia la pleura, se mantiene, va y viene. Eso generalmente tiene que ver con enfermedades subyacentes del parénquima pulmonar. Y otra complicación que se suele ver y hay que tener en cuenta y que puede generar insuficiencia respiratoria de grado variable es el edema pulmonar post-evacuo o por reexpansión. Yo reexpando, le quito el aire y eso genera una brusca expansión de la víscera, muchas veces, ¿no? Depende de la magnitud del caso que estemos viendo desde ya, y eso produce un edema, un exudado hacia el intersticio, se produce un gradiente de presión, ese plasma pasa al intersticio y exuda también la luz alveolar. Y obviamente altera el intercambio gaseoso y puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria, que puede ser transitoria, que se puede superar, pero que no hay que dejarla de evaluar cuando un paciente, luego de tratado y evacuado el aire de la cavidad pleural, comienza con dificultad respiratoria nuevamente. Entonces es una opción más para tener en cuenta. Entonces, para reforzar algo, hablábamos de ejes que tienen que ver con las urgencias de cada tópico, si bien a lo mejor no es tan frecuente, pero sí hay que dar importancia más allá de la estadística a la severidad del cuadro, porque vamos a estar estando un paciente en emergencia. Acá está la definición, o por lo menos los mecanismos. ¿Qué es un neumotórax hipertensivo? Lo que venimos conversando. Es un paciente grave, grave desde la infección. Ahí estamos viendo que se ha producido una solución de continuidad persistente y que funciona como una válvula unidireccional. Entra pero no sale, entra pero no sale. ¿Cómo está?
expresado acá en esta primera viñeta, ¿eh? O sea que yo expiro y el aire ha quedado atrapado. Fíjense que en minutos hay un aumento de la presión intratorácica con caída del retorno venoso y del volumen minuto, consecuentemente hipotensión y consecuentemente shock. Clínicamente el paciente se nos va a presentar como una línea severa, grado 4, palidez, sudoración e hipotensión. Bueno, les dejo esta estrellita para que no dejen pasar de largo una situación como esta y tratarlo de manera multidisciplinaria y en equipo, ¿no es cierto? Obviamente en la sala de guardia y de cuidados críticos, ¿no? Graficamos esto para que la imagen nos quede. Fíjense que acá tenemos un mediastino muy desviado, con una cantidad de aire importantísima y todo lo que ha quedado acá de la víscera del pulmón derecho está sin aire. O sea, está colapsado completamente por este neumotórax hipertensivo. Otra manera de graficarlo, bueno, acá viene, sí, acá tenemos una fístula externa y esta una fístula interna, pero cualquiera de las dos genera un ingreso de aire, pero no una salida a través de la misma fístula, lo que va generando una compresión rápida y progresiva del pulmón, llegando a esta imagen que ya vimos, ¿no es cierto? Que lo había mostrado antes, donde vemos un muñón prácticamente sin aire, una víscera, un pulmón que se ha colapsado por completo gracias a este aumento de la presión, neumotórax hipertensivo. ¿Cómo se aborda un neumotórax hipertensivo? Esto de lineamientos generales, pero como es una emergencia, y después se verá de qué manera uno puede intervenir frente a una situación así, pero fíjense que acá hay una simple aguja que se llama un Avocat, y que la manera de colocarlo sería a nivel del borde superior de la segunda costilla. Un paciente que lo tenemos que instrumentar y estabilizar, pero tenemos que darle la oportunidad, generar un puente para que este paciente pueda ser abordado apropiadamente. Pero mientras tanto, este aire es una emergencia, es como pinchar un globo y tratar de desinflarlo. Bueno, buscamos una vía percutánea, en este caso, de emergencia. Acá tenemos la imagen de un neumotórax, que generalmente son traumáticos, es la combinación de aire y la combinación de sangre. Si uno aspiraría este líquido, y si existe la necesidad de que haya que descomprimirlo, bueno, entonces se evacuaría y aparecería sangre. Generalmente son traumáticos, ¿no? Acá tenemos otro nivel hidroaéreo, fíjense. O sea que la presencia de aire con esta línea, quiero destacar esto, por favor, con esta línea recta, habla de que en la cavidad pleural hay aire. Si no hubiera aire, como vamos a ver seguidamente, esta línea tendría la concavidad hacia arriba, ¿no es cierto? Tendría una concavidad que se llama línea de Damosón. Pero cuando veamos esta imagen bien neta, bien horizontal, significa que aparte de líquido, que en general es sangre, tenemos la presencia de aire, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de un hidroneumotórax, si esto no es sangre, y un hemoneumotórax, en el caso que sea sangre. Bueno, vamos a cambiar de contenido. Seguimos hablando de la pleura, pero en este caso el contenido no es aire y es líquido. ¿Y qué decimos entonces del derrame pleural? Que es la acumulación de líquido en el espacio pleural por encima de 25 centímetros cúbicos, que es hasta donde acordamos de que puede ser una cantidad normal, necesaria para la lubricación de las dos hojas pleurales. Esto depende de tres variables. Vamos a hablar entonces del contenido líquido
y que va a obedecer a tres mecanismos, si ustedes quieren, fisiopatológicos, atendiendo a estas tres variables. ¿Sí? ¿Por qué puede haber más o menos cantidad de líquido en la cavidad pleural? Por la diferencia de presión hidrostática y osmótica de los capilares, de la pleura parietal y visceral. Presión hidrostática, la presión que tienen por la hemodinamia los vasos. También tiene que ver con el drenaje linfático. ¿eh? Continuamente a nivel intersticial se acumula líquido y se drena, se acumula y se drena. Y el drenaje se hace a través de los capilares venosos y linfáticos. Y entonces una alteración en este circuito de drenaje linfático puede generar un acúmulo de líquido a nivel de la cavidad pleural. O sea, vayamos teniendo en cuenta estas variables porque van a ser los mecanismos que nos van a explicar la presencia de líquido. Y el estado de las membranas pleurales pueden estar infiltradas por procesos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos, etcétera, que den per se la posibilidad de generar un derrame en la cavidad pleural. Bueno, vamos a pasar, bueno, este grafiquito se los muestro, revísenlo ustedes porque tienen una serie de valores con respecto a la presión hidrostática, osmótica, etcétera. Que se generan gradientes que después se estabilizan. Pero bueno, me interesa que tengamos en cuenta esto por lo que sigue, o por lo que sigue después, perdón, cuando explique las causalidades del derrame. De nuevo los ladrillitos, como para ir construyendo esta meta hacia donde llegamos y decimos que un paciente puede tener un derrame pleural si tiene un dolor tipo puntada de costado, eventualmente, porque cuando comienza un proceso pleural, sí, a lo mejor esos receptores están sensibles, pero cuando se produce el derrame en sí mismo, se separan y ese fenómeno de pleuritis seca desaparece y el dolor también, en principio, ¿no es cierto? Podemos tener en cuenta eso. Pero un dolor de tipo pleurítico, nosotros decimos de tipo pleurítico cuando es de tipo puntada de costado, a nivel del lateral del tórax, generalmente axilar o un poco por la línea media, en fin, una puntada de costado puede sugerirnos un compromiso pleural. Tos seca, igual que el neumotórax, y dificultad respiratoria, igual que el neumotórax. Bien, y ahora llevamos a nuestro paciente y hacemos las maniobras semiológicas, semiotécnicas, ¿no es cierto? Y también vamos a encontrar que este paciente presenta un abovedamiento del lado afectado. En la palpación hay disminución de la espación, esto es parecido al neumotórax, o ausencia de vibraciones vocales también. Estamos hablando de un paciente que estamos haciendo la palpación. Y en la percusión, como vimos el viernes, nos encontramos que hay matidez y acá ya no hay personalidad. Acá suena apagado. Hay una columna mate, es otro dato importante, hay una columna mate, o sea, hay una matidez a la percusión de la columna, de la apófisis espinosa, y puede existir lo que habíamos hablado, un desnivel percutorio. Y a la ocultación, bueno, esto va en la misma dirección que las vibraciones vocales. Hay ausencia o disminución, esto va a depender de la magnitud, como dijimos antes, de del murmullo vesicular, perdón, estoy acá. Y puede existir un soplo expiratorio. Por encima del borde de ese derrame puede haber lo que nosotros mencionamos como un soplo en HE, y es expiratorio, no como el soplo tubario que era más bien inspiratorio. Tengamos en cuenta que todas estas manifestaciones clínicas, que la presencia de estas pistas tendrá una intensidad variable, ¿no es cierto? Y está en función de la magnitud del cuadro. Esto es casi el sentido común, pero inclusive vamos a encontrarnos con derrames que son leves o moderados o crónicos y que son secundarios a otras patologías, pero que tienen escasa sintomatología, a menos que lo examinemos un poco o minuciosamente, o obviamente lo observemos en una radiografía de tórax. Vamos a ver entonces radiografía de tórax, de derrame. Acá hay derrame de dos magnitudes. Yo diría que es bilateral. Hay un borramiento, que ustedes ya
con imágenes, ya seguramente ya están revisando radiografía de tórax, que es de las radiografías más comunes y solicitadas siempre, desde siempre, digamos, en la valoración de un paciente, sobre todo cuando tiene síntomas respiratorios, obviamente, pero acá hay un borramiento del fondo de saco, un aumento de la densidad y una línea que tiene una concavidad hacia arriba, línea de concavidad hacia arriba, que ustedes la van a ver con la denominación de línea de Damasceno, bueno, el autor que lo describió. Acá tenemos un derrame mucho más importante, hay una buena cantidad de centímetros cúbicos que pueden generar sintomatología de tipo funcional respiratoria cuando es muy grande, como el neumotórax, y con la línea. Acá podemos asegurar de que no hay aire, pero sí hay líquido en la cavidad pleural. Bien. ¿Y cómo es un líquido pleural si esos 25 centímetros los alcanzamos a aspirar? Bueno, desde el punto de vista del volumen, como dijimos, es bueno conocer un poquito la normalidad para ver cómo vienen los desvíos con con la presencia de estos derrames y saber interpretarlos, ¿no? Entonces, en principio, para saber si es normal la cantidad. Bueno, la cantidad no la vamos a observar, no lo vamos a detectar esos 25 centímetros en absoluto en el examen físico ni en la radiografía. Pero si pudiéramos aspirarla, este sería claro. El total de células no excedería los 5.000. Sí, la mayoría serían células mesoteliales, algunos el 30% linfocitos y algunos granulocitos, más o menos, palabras más, palabras menos. Las proteínas no pasarían de 2 gramos. La glucosa, que es por lo menos el 60% del plasma, el 60% del plasma, o sea, sería 60 miligramos y tengo 100 miligramos de glicemia. Es decir, generalmente se hace la comparación, si aspiro líquidos por un derrame, bueno, tengo que intentar tener estas determinaciones, a realizar estas determinaciones y tener determinaciones sanguíneas para compararlas, ¿no? Como la LDH. También es otro elemento de juicio como para definir las características del derrame. Y dicho esto, podemos decir entonces que cuando aspiramos el líquido, pero previamente con el análisis del cuadro clínico, podemos establecer que este líquido, y acá vamos a hablar de lo que significa un trasudado y un exudado, puede tener características precisamente o de trasudado o de exudado. Entonces aspiramos a un paciente que tiene sintomatología y sinología de derrame y nos encontramos con que, bueno, la causalidad primero, esto no nos vamos a encontrar, pero esto es una síntesis del mecanismo fisiopatológico del trasudado y del exudado. Un trasudado implica de que este derrame tenga que ver con una presión hidrostática aumentada, por ejemplo, que sé yo, una insuficiencia cardíaca, para decir de alguna manera, con hipertensión del circuito menor, o una presión oncótica disminuida, por ejemplo, cuando existe hipoaluminemia en enfermedades hepáticas crónicas, en el síndrome nefrótico, etcétera. Ya vamos a ver la causalidad. Eso daría un trasudado. Es como hablar de un líquido que no tiene características inflamatorias. Pero el exudado tiene otras características que lo diferencian, ahí los vamos a ver, y que obedece a causalidades inflamatorias, pueden ser colagenopatía, podrán ser infecciones, o de orden tumoral. ¿Y qué apariencia tiene cuando aspiramos a este paciente o de un lado o de otro? Tenemos dos pacientes, uno con trasudado y otro con exudado. Bueno, en el caso del paciente con trasudado será claro el líquido, es una trasudación del plasma, en todo caso, si ustedes quieren, o pajizo, pero eso no habla de anormalidad en cuanto al color, pero sí en el caso del exudado, es turbio. Si lo ponemos en el tubo y tratamos de ver si hay una transparencia y nos dificulta ver por detrás de- del líquido que está en el tubo. ¿eh? La densidad es menor en el caso del trasudado, yo no voy a mencionar la cifra para no marearnos, y fíjense ustedes, vayan comparando. En el caso de la presencia de proteínas,
Habíamos dicho que hablábamos de 2, no más de 2, acá menor de 3. Estamos hablando de que la relación P no es plasma, es pleura, y S es suero. Esta relación es de 0,5, pero en el exudado no. En el exudado tenemos más proteína. Entonces ya estamos orientándonos hasta hacia estas patologías, ¿no? Y esta es la relación en el cociente plasma-suero. Y también esto que tampoco debemos olvidar, la LDH es importante para discriminar entre un exudado y un trasudado. Para eso tenemos que medir el LDH de plasma. Para estas determinaciones, proteínas, LDH, de pronto un paciente tiene sus alteraciones a nivel de la circulación o sistémico y esto nos puede modificar los parámetros en el líquido pleural. Pero bueno, fíjese que siempre estamos comparando pleura y suero. Y la cantidad de leucocitos, bueno, obviamente en el exudado si hay una causa inflamatoria tiene que haber más, si hay una causa tumoral también. Y otra cuestión importante, hablamos de la apariencia, densidad, proteína, LDH, leucocitos, ¿cómo está el pH de este paciente y de este paciente? Acá va a estar por encima de 7,3 y acá va a tender hacia la acidosis, menor de 7,3. Y lo mismo que la glucosa, en este caso, en los exudados hay un consumo de grado variable de la glucosa del líquido extraído. O sea, en este caso está por debajo de 60. Entonces, de esa manera, con la macroscopía, si ustedes quieren, podemos determinar si este paciente que está sentado en esta camilla y este paciente que está en esta camilla tiene un trasudado y un exudado y empezar a generar entonces disquisiciones diagnósticas como las que siguen. Ah, mm, como eje tampoco quiero dejar de mencionar los criterios de Lai. Léanlo, es un cateto muy sencillo. Yo aspiré ese líquido que determiné con las manifestaciones clínicas de su existencia y con la placa de tórax, y digo, considero un exudado si uno o más de uno de estos criterios están presentes. Por eso hablaba de la LDH. Si tengo una LDH pleura suero mayor de 0,6 o proteínas pleura suero mayor de 0,5, voy despacio para que lo vayan fijando. O, de nuevo, una relación, si ustedes quieren, con la LDH, que es mayor a 2/3 de la que hay en el suero, digo, este paciente no tiene un trasudado. Busquémosle alguna causalidad inflamatoria. Esos son los criterios de ley, perdón, son sencillos. ¿Eh? Y hablan de que el paciente está cursando un derrame pleural de tipo exudativo. Bueno, ¿y qué pasa con los trasudados? ¿Quiénes son candidatos a tener un derrame pleural trasudativo? Lo que tiene una presión hidrostática, lo que está en negrilla son las causas más frecuentes, ¿eh? Lo que tiene una presión hidrostática aumentada, como en la insuficiencia cardíaca, pericarditis, obstrucción de la vena cava superior. La insuficiencia cardíaca está en negrilla porque es una entidad frecuente, más frecuente que en todo caso una pericarditis constrictiva. Todas van a producir un trasudado de grado variable. O los pacientes que tienen disminución de la albúmina, como en la cirrosis, síndrome nefrótico, hipoproteinemia por otras causas. Y los exudados, bueno, probablemente tengamos que tener en cuenta entidades variadas que van desde infecciones, neoplasias o problemas de tipo vasculares. Por ejemplo, a ver, infecciones, neumonía y tuberculosis. Neoplasias primarias, como ustedes están viendo, o secundarias, son comunes las metástasis o el compromiso pleural, el cáncer de pulmón, mama, linfoma, digestivo. Bueno, ahí tienen el listadito para ir viéndolo en pantalla. La embolia de pulmón, tromboembolismo pulmonar. Este, con infarto periférico, sin infarto, esto de que se tape que se embolice, que quede embolizado, ¿cierto? A nivel vascular o a nivel de la circulación menor, puede generar un infarto o no, pero muchas veces tiene un derrame de grado variable, que puede ser sanguinolento, pero no ser un hemotórax. O sea, no es un líquido claramente hemático,
y que tiene características de exudado. Tengo ahí porque muchas que son entidades comunes también, ¿no? De presentación relativamente frecuente. El lupus, dentro de las colagenopatías, las menciono porque cursa en algún momento de su evolución con compromiso de la serosa. La artritis reumatoidea, menos frecuente, Wegener son enfermedades que son más raras. Y después una lista de enfermedades intraabdominales, las pancreatitis, un traumatismo, el bloqueo linfático que nos va a dar un aspecto de kilotórax, un aspecto lechoso de kilomicrones. Recuerden que los kilomicrones funcionan y son, digamos, vehiculizados a través de la circulación linfática, y entonces su bloqueo genera un kilotórax y algunos fármacos como la nitrofurantoína, si bien no es frecuente de verlo, porque son fármacos que se han usado y se siguen usando todavía, dantoína, busulfán, etcétera. Bueno, ya que pasamos de infecciones, neoplasia, enfermedades del colágeno, traumatismo y fármaco. ¿Cómo estudiamos a un paciente entonces con derrame pleural? Uy, me estoy extendiendo demasiado. Por radiografía convencional y eventualmente tomografía, la ecografía de pleura y el estudio del líquido pleural, junto o no a una biopsia pleural. El estudio del líquido pleural tendrá que tener que ver con, como mencioné, los ítems para investigar, un físico-químico, un estudio bacteriológico, el citológico, citología, que a veces es medianamente redituable, eh, pero en fin, porque estamos buscando tumores, el citológico contribuye, pero contribuye más a una biopsia de la pleura parietal. Otras determinaciones específicas eventualmente, si estamos orientados hacia enfermedades más concretas, por ejemplo, una tuberculosis pleural, hay determinaciones que como el ADA, adenosindiaminoamidasa, que nos orienta hacia la presencia de una enfermedad granulomatosa, en este caso de la tuberculosis. Y bueno, finalmente sí, una biopsia pleural, si tenemos una sospecha por el contexto clínico y por las características de compromiso respiratorio, de tuberculosis o tumores. Los exámenes complementarios pertinentes de utilización, algunas mandatorias y otras variables, radiografía, ecografía de pleura, estudio del líquido pleural y biopsia pleural. Obviamente que para estudiar el líquido y para realizar una biopsia vamos a instrumentar a nuestro paciente con una punción, con una aguja y un trocar especial para obtener, por un lado, líquido y por otro lado, tejido. Esto se realiza, esta maniobra se llama toracocentesis. Bueno, ¿y qué estudiamos y cuáles son los estudios en general de laboratorio de un líquido pleural? ¿Qué es lo que podemos solicitar una vez que extraímos el líquido y tengamos alguna orientación? Bueno, esta es un listadito de todas las determinaciones posibles, algunas mandatorias y otras relativas a la orientación diagnóstica. Obviamente que vamos a ver las características que también microscópicamente nos pueden describir, y macroscópicamente, si es un líquido turbio, qué color tiene, la presencia o no de proteína, como habíamos dicho, qué pasa con la LDH, el recuento de fórmula leucocitaria. Todo esto es un pedido, cuando uno hace una, una punción y una aspiración del contenido, solicita recuento de fórmula leucocitaria, LDH, recuento hemático y hematocrito, glucosa, lo vamos solicitando y enviamos la muestra al laboratorio. La solicitud de amilasa, si estamos sospechando que esto es secundario a una pancreatitis, obviamente pH, la presencia o no de lípidos, si estamos viendo de que hay un aspecto de tipo lechoso y eso nos va a determinar la presencia de kilomicrones, la citología, tinciones, para agentes específicos como o sea, los gram positivos, gram negativos, hongos, micobacterias. El rédito es variable. Esto es un conjunto de información que nos va a ir orientando, ¿eh? Pero a veces la eficacia de las pruebas es relativa, ¿eh? De ahí que hay que solicitar más de una para poder
generar una orientación con estos elementos de juicio. Eh, Obviamente los cultivos, tinciones para ver determinaciones directas y cultivos para poder detectar la presencia de colonias de gérmenes anaeróbicos o aeróbicos o micobacterias. Y eventualmente, si estamos ante un paciente que sospechamos enfermedades de colágeno, a ver, hagamos un FAN, un factor antinúcleo, solicitemos un factor reumatoideo o células LE, que de ser positivas van a ir sumando para el diagnóstico de enfermedades del colágeno. Y esto que yo le decía, la solitud de amidasa, perdón, porque se me trabó la dicción, ¿no? Lisozima, ácido hialurónico, estos en general se solicitan, son determinaciones para la sospecha o frente a la sospecha de tuberculosis. En toracocentesis, eh, bueno, se indica, y otro eje importante que me gustaría que tengan en cuenta, yo voy a realizar una toracocentesis y a estudiar con todos los ítems o algunos de estos ítems que le he mencionado, asociado o no a biopsia, si yo estoy sospechando que este paciente tiene un no trasudado. O sea, cuando el diagnóstico etiológico, a los fines de diagnóstico etiológico, ¿no? Pero claro, en el caso de que un paciente no tenga el contexto clínico de una enfermedad que genere un trasudado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, patopatía crónica, etc. En este caso, el derrame pleural se sospecha trasudado, se sospecha de que el origen es sistémico y que es un epifenómeno a un proceso de otra índole. Pero cuando sospechamos de que el problema no es un trasudado, sino un exudado, entonces es mandatoria realizar una toracocentesis a los fines diagnósticos. Puede ser terapéutico también cuando el derrame es importante y esté provocando entonces una dificultad respiratoria. Bueno, ahí un poco para ilustrar la técnica, ¿eh? Con una aguja especial. Bueno, fíjense que en este caso, acá está haciendo una aspiración simple de líquido con una jeringa y una aguja común, pero otras veces necesitamos aspirar y generar una biopsia al retirar entonces se coloca un trocar y se obtiene un trozo de tejido, en este caso de la pleura parietal. Bueno, yo llegaría hasta acá para no agobiarlo. Este tema que sigue es muy cortito, es una variante eh, seria, no tanto de urgencia, pero sí eh, de secuelas importantes que hay que estar atento y anticiparse a esta condición. Es decir, un derrame purulento. Este, estos 5 minutos se los debo para el viernes que viene y después continuamos con síndrome de la vía aérea, de acuerdo al programa que yo tengo apuntado acá. Entonces terminaríamos de revisar compromisos pleurales o enfermedades de la pre o síndromes pleurales con empiema el viernes que viene. Esto nos va a llevar 5 o 10 minutos. De paso le doy la oportunidad para que lo vayan revisando y me gustaría que revisen, esto está todo así textual en el libro de semiología que ustedes tienen de Álvarez, pero estará bueno que vengan ilustrados, así hacemos un intercambio y vamos a hablar de los síndromes de la vía aérea, entidades muy comunes, muy comunes. Las enfermedades respiratorias son muy comunes, algunas más que otras, y si hablamos de enfermedades más comunes todavía respiratorias, los cuadros de vía aérea son de los más frecuentes. Así que eso lo vamos a tocar, estos síndromes, el viernes que viene por la mañana, terminando de hablar de lo que es una colección de pus en la pleura. Si alguien tiene alguna duda y me quiere plantear alguna pregunta en este momento, lo podemos hacer ahora, y si no, lo vamos despidiendo. ¿Estamos bien entonces? Más o menos que me digan alguno, por sí o por no, si se fue comprendiendo el mensaje, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? Parece que sí.